siguiente video me lo recomendó una persona a través de Telegram y me dijo: tenés que ver este video porque te vas a matar de la risa. Bueno, no me dijo eso, solo me lo recomendó, pero creo que va a estar interesante porque se trata de los nombres que ponen por ahí en Paraguay. Aquí en Guatemala el registro de nombres se llama RENAP. Y normalmente no se les suele escapar la información, pero por ahí se les cuela algunos documentos donde las personas no pueden ponerle ciertos nombres a sus hijos. Por ejemplo, no puedes ponerle Goku, no puedes ponerle Batman. Y hay como ciertos nombres que están prohibidos. Me imagino yo que han habido casos donde la gente le quiere poner así a sus hijos y por eso es que tienen que prohibir esos nombres en RENAP. Pero en esta ocasión vamos a hablar de nombres en Paraguay. El video original como tal se llama Los nombres más prohibidos y extraños de Paraguay. No creerás lo que registraron. Entonces creo yo que por ahí va la línea. Por supuesto, si ustedes quieren ver el video completo sin interrupciones, yo se los dejo en la descripción. Si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios, vayan dejando su like, suscríbanse si aún no están suscritos y vayamos viendo de qué trata. ¿Te llamas María, José o quizás Panambi? Estos días, hablando con una alumna sobre los interesantes nombres del mundo hispano, se me ocurrió por qué no hablar con ustedes sobre los nombres de Paraguay. ¿Cuáles son los nombres más populares? ¿Cuáles son los más extraños? E incluso hasta los prohibidos. Sin olvidar, claro, los nombres que existen en guaraní y sus significados. Le ponen nombres en guaraní también a las personas. Ok. Yo los pocos paraguayos o paraguayas que he conocido no tienen nombres en guaraní. Como les comentaba hace un momento, hace poco estuve hablando con una alumna sobre los nombres más populares en otros países hispanohablantes. Por ejemplo, en Argentina encontramos nombres muy conocidos como Facundo, Martina, Sofía u Olivia. Que eso una vez me llamó la atención, al menos el nombre que a mí más me llamó la atención en Argentina, porque creo que lo vi en una telenovela de niños. Uno fue Joaquina, que se me hizo un nombre bastante curioso, y también el nombre Martina fue la primera vez que escuché ese nombre. Aquí en mi país creo que actualmente todavía no es popular. Ya lo relaciono un poquito más porque pues hay ahora mucho contenido en internet, pero en aquel momento pues solo estaba la televisión y la primera vez que yo escuché el nombre Martina fue como, ese nombre existe. Pero es muy común en Argentina y muchos lugares de Sudamérica, creo yo. Al menos aquí dice va Martina. Obviamente Facundo, Sofía y Olivia sí son muy comunes, pero Martina, creo que no vas a encontrar una Martina en Guatemala, al menos no tan fácil. Y en Venezuela existen casos muy curiosos donde algunos padres combinan partes de sus propios nombres. Les encanta eso a los venezolanos. Completamente nuevo y original. Escuché nombres como John Kleiber o John Kleiber, que nacen precisamente de esa creatividad tan característica de muchas familias venezolanas. Y entonces me surgió la pregunta, ¿y cuál es el caso en Paraguay? ¿Cuáles son los nombres que más se repiten entre nosotros? ¿Cuáles son los favoritos de los paraguayos? Para responder a esta pregunta, el Registro del Estado Civil realizó algunos años un trabajo gracias a la digitalización de miles de actas de nacimiento. El resultado fue sorprendente. Se identificaron más de 131,000 nombres diferentes registrados en el país. Se ponen creativos. En cambio, pertenecen a una sola persona en todo Paraguay. Sí, a una sola, ¿puedes creerlo? Y cuando observamos la lista de los nombres más populares, encontramos algunos grandes clásicos. Entre las mujeres, el nombre más utilizado es María, con más de 461,394 registros. Creo que aquí también. Le siguen Elizabeth, Beatriz, Ramona, Liz, Concepción, Carolina, Mabel, Raquel y Noemí. Como que estos nombres, Concepción, Ramona, son nombres de personas mayores, creo yo, ¿no? El resto creo que sí los he escuchado, aunque Liz, por lo general, es un diminutivo de Elizabeth o de Lisette. Pero el nombre Liz como tal creo que no es tan común aquí. Ahora el resto creo que sí, Elizabeth, Beatriz, Carolina. Bueno, Mabel tal vez no tanto. Por ahí tal vez te encontrás alguna. Raquel, Noemí, sí, muy normales. Y entre los hombres, el gran campeón es el nombre Ramón, con más de 221,109 personas que llevan este. Pero Ramón será por Riquelme. Es el Ramón más popular que conozco. Que casualmente el segundo es Juan, ¿verdad? Los nombres de hombres creo que todos son muy comunes aquí. Aunque Ramón me atrevería a decir que no es para nada popular aquí en Guatemala. Más me atrevería a decir que Juan y José pueden ser los más comunes. Yo me llamo Antonio, mi otro nombre es Antonio. Tampoco sería tan llamativo. Ese nombre. Después aparecen Juan, José, Antonio, Carlos, Daniel, Luis, Javier, David y César.
Lo interesante es que muchos de estos nombres tienen una gran influencia religiosa y forman parte de la tradición familiar paraguaya desde hace generaciones. Seguramente varios de ustedes tienen un abuelo llamado Ramón, un tío José o una tía María. Pero aquí viene lo más interesante que me llamó la atención. Aunque estos nombres dominan las estadísticas, Paraguay también guarda nombres completamente diferentes. Nombres inspirados en la lengua guaraní. Nombres que no nacieron en Europa ni en la tradición bíblica, sino en nuestros paisajes, nuestras aves, nuestras flores y nuestro cielo. Y esos son precisamente los nombres que vamos a descubrir ahora. Muchos piensan que el guaraní es utilizado solamente en la cocina o en el mercado, como si fuera algo cotidiano, pero limitado. Pero la realidad es otra. El guaraní también está presente en nuestros documentos, en nuestros registros oficiales y en nuestra identidad más profunda. El español nos da la estructura, pero el guaraní nos da el sentido, el alma. En guaraní, un nombre nunca es solamente un nombre. Es una intención, una historia, incluso un deseo. En nuestra cultura, nombrar a alguien no es solamente un acto casual. Está conectado con la naturaleza, con lo espiritual o con las cualidades que esperamos ver en esa persona. Por eso, elegir un nombre tiene algo de sagrado. Hoy vale la pena preguntarnos por qué estamos volviendo a elegir nombres en guaraní y qué dice eso de nosotros como sociedad. Tal vez significa que estamos dejando de ocultar nuestras raíces para empezar a... Yo le pondría a un hijo un nombre en guaraní si me gusta. He escuchado que hay personas que le ponen un nombre árabe o un nombre coreano incluso. Ahora que está muy de moda los K-dramas, pues por ahí. Aunque creo que preferiría ponerle un nombre en guaraní que en coreano, pero pues cada quien. Mostrarlas con orgullo, integrándolas en nuestra vida diaria y en quienes somos. Según el comisario León Almirón de Identificaciones, hoy estamos viendo algo muy especial: el rescate de nombres en guaraní con significados profundos y hermosos. Y lo interesante es que muchos de estos nombres no solo suenan bien, sino que también cuentan una historia. Vamos a desglosarlos porque cada uno es un pequeño universo. Vamos a ver los nombres para ellas, para las mujeres. Antes pensemos en algo totalmente simple. En español existe el nombre Flor, algo delicado y bonito. En guaraní esa misma idea existe, pero con su propio sonido y esencia. Ubot, que representa la belleza natural, delicadeza y encanto puro. Ya estuvo que yo no puedo pronunciar ese nombre. Las veces que he intentado hacer mis clases de guaraní, esta Y no me suena. Ubot es bien difícil, al menos para mí. En español seguramente ya has escuchado el nombre de Paloma. En guaraní existe esa misma idea, pero va un paso más allá. No solo se queda en el animal, sino que representa el canto suave, la paz y la tranquilidad. Ese nombre es Yerutí. Ese me gusta. En español tenemos nombres como cielo o cielito, pero es raro escuchar algo como pedacito de cielo como nombre, ¿no? Sin embargo, en guaraní eso sí existe y tiene una belleza muy especial. Arami. Me Arami gusta. significa Me gusta ese nombre. Arami. Ok. Según yo, creo que no voy a tener hijos, pero si en algún momento tengo una hija, Arami me gusta. Revisitaré este video si en algún momento tengo una hija. Que no creo, pero uno nunca sabe. Justamente eso, pedacito de cielo. Una forma muy poética de expresar que alguien es delicada, especial y casi divina. Y llegando a esta parte te confieso algo. Si tuviera la oportunidad de cambiar mi nombre al guaraní, creo que elegiría uno inspirado en el mundo animal. En español, mariposa no suele usarse como un nombre propio, pero en guaraní existe algo mucho más especial: Panambí. Panambí significa mariposa y representa la transformación, la libertad, la belleza. Y ahora veamos nombres para ellos, para los hombres. Así como en español usamos nombres como Carlos, en guaraní también existen adaptaciones y formas propias. Un ejemplo de eso es Caló, una versión guaranizada que se asocia con la idea de hombre libre, con fuerza e identidad propia. Interesante. Pero también tenemos joyas unisex de uso actual, tanto para hombres y para mujeres. En guaraní, muchos nombres no tienen una carga de género marcada, sino que hablan más de cualidades humanas universales. Vamos a ver algunos ejemplos. El primer nombre es Marangatú. Significa justo, bueno, santo. Bueno, ya te estoy diciendo yo que no le pondría a mi hijo Marangatú, porque probablemente le hagan bullying en el colegio por ponerle un nombre así. No porque el nombre en sí sea malo, sino porque pueden hacerse muchas rimas en español con eso y mejor no. Pero en guaraní probablemente es más entendible. Y virtuoso. Es un nombre que lleva consigo una idea de rectitud y valores. El siguiente es Vito, derivado del nombre Victoria o Víctor, que significa el que vence o triunfa. Víctor. El siguiente nombre es un nombre maravilloso,
Cuarajú, que significa sol. Representa luz, No lo puedo energía pronunciar. y presencia. Isuru, arroyo, Menos. significa fluidez, adaptación y Isuru. movimiento constante. El siguiente nombre también es espectacular. Billa, estrella, significa Cada uno más difícil que el anterior, que para los paraguayos está súper sencillo de pronunciar porque en guaraní ellos llevan toda la vida hablándolo. Pero yo decirle mbellá está difícil, entiéndanme. brillar, destacar y tener luz propia. ¿No suena maravilloso? Otro nombre también inspirado en el mundo animal es Wura, que significa pájaro, y puede simbolizar la libertad absoluta, ligereza y conexión con el cielo. Y el último, pero no menos importante, Amaru, el padre de la lluvia. Y si miramos todo esto con calma, nos damos cuenta de algo Creo que le iría más, bueno, a mi gusto personal, a Maru me gusta más como nombre femenino. A lo mejor por cómo me suena a mí, pero está bonito, interesante. simple, pero muy importante. De alguna manera cuentan quiénes somos sin que tengamos que explicarlo. Mira a Agustín Barrios, llamado Mangoré. No fue solo un músico brillante, fue alguien que decidió llevar su identidad a otro nivel, convirtiendo su nombre en una forma de decir, esto también es Paraguay, esto también es raíz, y lo hizo sonar en el mundo entero. O pensemos en Bugaraitú, el nido de la alegría, aquel espacio creado por la escritora Josefina Pla en 1943. Un lugar donde los nombres no solo eran firmas en un papel, sino voces vivas compartiendo arte, ideas y formas distintas de ver la realidad. Y ahora hemos llegado casi a la parte final de este video donde hablaremos sobre los nombres prohibidos en Paraguay. Con el paso de los años, las autoridades paraguayas han tenido que intervenir en situaciones bastante curiosas, relacionadas con los nombres de los recién nacidos. Durante la pandemia, por ejemplo, el registro del... Es que aquí había muchos nombres. Por ejemplo, había una persona que le quería poner a su hijo Messi. Messi como nombre. Y Messi es el apellido de Messi. O hubo uno que le quiso poner CR7. Pero así como se lee, se lo voy a escribir ahí. Así quería ponerle, CR7. Obviamente los del registro tienen que ver cómo le hacen para que esos nombres no se puedan registrar. Estado civil recomendó no registrar bebés con nombres relacionados con el COVID-19 para evitar posibles burlas o problemas en el futuro. Y es que en Paraguay existen nombres que pueden ser rechazados por el registro civil. Aunque parezca increíble, algunas personas fueron inscritas con nombres como Locura, Lluvia de Oro, Sandalia, Dámela o incluso Olimpia Campeón. Para evitar casos como estos, la ley prohíbe registrar nombres considerados ridículos que puedan generar confusión sobre el sexo de la persona o que resulten perjudiciales para quien los lleve. Imagínense que sus papás sean tan futboleros que decidieron ponerle Olimpia Campeón. Cerro Porteño Campeón. Ay no, estos paraguayos son creativos. Me gustaron algunos nombres en guaraní. La verdad, no les prometo nada, pero por lo menos si en algún momento la vida me lleva por el camino de ser papá, que no creo, hasta el momento lo veo lejos, pero lo consultaré por lo menos con la mamá para ver si deja que le ponga así. Me gustó bastante el video, gracias a la persona que me lo envió a través de Telegram. Si ustedes me quieren enviar algún video como sugerencia, ahí está el Telegram en la descripción. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción. Nos vemos en una próxima ocasión y cuídense mucho. Hasta luego. Bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.